ver si... Listo. Pues ya estamos. Desde la bendita delegación Coyoacán. Bendita y húmeda delegación Coyoacán. Estoy ya con Ixchel. Muy buenas tardes a quien llegue ahora o llegue después. Sin más preámbulo, Ixchel, preséntate con la banda de este muro que quiere saber o tiene la oportunidad de enterarse quién eres y qué haces. Pues yo soy Ixchel Cisneros Soltero, soy periodista, mamá de 3. Tengo pues como 15 años trabajando en medios de comunicación y tengo casi 4 trabajando en una organización de derechos humanos que se dedica justo a periodismo y comunicación, pero a visibilizar violaciones a derechos humanos en el país, que se llama CENCOS, ¿no? También soy maestra en la Universidad de la Comunicación y escribo en 3 medios, en Cultura Colectiva, en BuzzFeed y en el Huffington Post. ¿Y cómo fue tu inicio en este mundo de la comunicación y periodismo y los derechos humanos? ¿En qué momento se cruzaron todas esas? Pues justo desde que yo estudiaba periodismo en la Carlos Septién, un maestro, quien por cierto ahora es el jefe de noticias de Cultura Colectiva y me lo volví a encontrar 1000 años después, me invitó a trabajar al periódico Reforma. Entonces, pues trabajo desde los 19 años en un medio de comunicación y cuando me gradué ya tenía casi 3 años de experiencia. ¿Qué tal? Entonces fue pues muy divertido, muy enriquecedor, hasta que tuve a mi primer hijo, ¿verdad? ¿Hasta qué? Y ya el periodismo ya no me empezó a parecer tan chistoso porque vivía en el periódico. Y pues decidí eso, que si yo había decidido tener un hijo, pues quería estar con él, ¿no? No nada más lo quería ver dormir en la noche. Entonces renuncié al periódico Reforma, me regresé a vivir a Hermosillo porque yo crecí en Hermosillo, Sonora, y estuve allá 1 año, pero la verdad es que me aburrí. ¿Tanta acción? Sí, pues más bien ya me quedaba un poco chiquito, necesitaba hacer más cosas. Y ahí vengo otra vez de regreso con mis tilichis y mi chamaco a la Ciudad de México y trabajé varios años en medios, en televisión, en revistas, hice la maestría en el CIDE de periodismo, tuve a mi segundo chamaco, ¿no? Y pues eso, lo que te contaba, estas cosas se pueden hacer así porque, por lo menos en mi caso, tengo a Maru, que es mi mamá número 2, que desde que tuve a Carlo me dijo, me voy a vivir contigo y te ayudo con el niño, desde que tuve al más grande. Pues sin Maru la verdad es que no podría tener todas mis actividades y ser mamá, ¿no? Y pues estas ojeras son gracias a que tuve un tercer hijo que no me deja dormir hasta la fecha en la noche, pero aún así es mi bebé y mi bomboncito. Hace unos días platicaba con Claudia Ramos y justo me hablaba de las peripecias, ¿no? Que las mujeres que se atreven a tener hijos y además a querer ejercer el periodismo tienen que hacer, ¿no? Que además del apoyo con el que cuentas para poder hacer eso y más, ¿qué otras cosas has tenido que modificar para no renunciar al periodismo y además dedicarte a la defensa de los derechos humanos? Pues mira, cuando estaba en Reforma era tristísimo porque hasta me tenía que meter al baño para sacarme la leche, porque ahora ya, o sea, mi hijo grande tiene 12 años, ¿no? Pero en ese entonces 0 era bien visto darle mamar a tu bebé y menos en un lugar como pues no sé, en un lugar de oficinas, ¿no? Entonces literal me tenía que meter al baño a sacarme la leche. En mi hora de comida me iba a dejarle la leche en un taxi a Maru para que se la diera a mi hijo. Y todo pues porque quería que mi hijo pues tuviera más tiempo de la lactancia, porque en estos trabajos horribles que solo te dan 3 meses, ¿no? Ahora ya se pueden pegar, pero en ese entonces era mes y medio antes y mes y medio después. Entonces mi bebé tenía mes y medio cuando yo regresé a trabajar. Y pues tuve que hacer todas estas cosas que la neta no me arrepiento, pero sí creo que ahora hay otras facilidades. No creo que todo está resuelto. Y lo viví, cuando tuve el segundo estaba en expansión y sí, mi horario era más amable, ¿no? O sea, por lo menos salía a las 5 de la tarde, ya era, salía de día, ¿no? Claro, de día. Descansaba fin de semana. Pero cuando tuve al tercero, que justo ya trabajaba en CENCOS,
en la Organización de Derechos Humanos, pues estaba increíble porque me lo pude llevar a mi oficina por primera vez en la historia, le pude dar de comer en mi oficina, literal en las juntas, ¿no? O sea, nadie, ya digo, supongo que si en un lugar está mal visto que te critiquen, es en donde trabajamos los de derechos humanos, ¿no? Pero de pronto puede ser que suceda, por lo menos yo era la jefa, entonces si a alguien le molestaba, pues qué pena, Sorry. ¿no? Eso iba a seguir ocurriendo. Y viví una infancia pues sí, los primeros meses, más bien el primer año de mi bebé total y absolutamente distinto, ¿no? Conmigo para todos lados, a todas las marchas me lo llevaba, ¿no? El proceso de lactancia fue mucho más amigable, mucho más rico, mucho más padre, pues porque estaba conmigo y pues al final de cuentas es un poco demostrar que no por eso dejas de ser menos productiva, no por eso tienes que dejar de trabajar, si no quieres, ¿no? O sea, seguramente hay mujeres que sí prefieren estar en su casa con sus hijos todo el tiempo y está bien. En mi caso, la verdad es que yo no podría, porque, no sé, me empieza algo a picar cuando estoy mucho tiempo en mi casa. Necesitaba seguir trabajando y pues por eso seguí trabajando y con mi hijo al lado. Y a los dos grandes pues también los disfruté un montón porque lo que me había faltado pues ya tenía tiempo para estar con ellos, ¿no? Y me los podía también llevar a la oficina cuando ellos están de vacaciones. Justo ahorita que estuvieron de vacaciones fueron un par de días conmigo a la oficina, aman estar ahí, ¿no? Nos divertimos un montón, todo el mundo los ama. Y pues es poder convivir estas dos vidas de una manera mucho más plena y pues también involucrarlos, ¿no? Por lo menos en mi caso, ahora que trabajo en los derechos humanos, pues me parece bien importante que ellos se forjen igual con esta historia que tiene su madre de los derechos humanos, que justo mucha gente me dice como 3 hijos, ya nadie tiene 3 hijos, ¿no? Está sobrepoblando el país. Bueno, pues en mi defensa lo que puedo decir es que estoy formando a 3 muy buenos hijos que vamos a dejar para... Ciudadanos. Exacto, 3 ciudadanos bien chingones que van a participar y a vivir en este país, ¿no? Entonces, pues es total y absolutamente distinto a como estoy viviendo ahorita la maternidad, a como la vivía al principio, que sí, como bien te decía Claudia, ser periodista, de periodista de calle, de reportera de calle y tener hijos es bien complicado, ¿no? Mira, Marlene Díaz dice, ¿por qué no luchar por eso? Por poder tener a nuestros bebés con nosotros en el trabajo. ¿Crees que esto es posible o es una utopía? La verdad es que yo creo que así tendría que ser. O sea, y yo ya mucho tiempo después, alguna vez hablé con el que fue el director del periódico Reforma, sí le decía como que tienen que mejorar estas cosas, ¿no? O sea, a mí me hubiera encantado seguir trabajando con ustedes, pero era imposible seguir trabajando con ustedes si yo quería seguir viendo a mi hijo, ¿no? Y también creo que en muchos medios frenan mucho a las mujeres por eso, no, se embaraza, ¿no? Entonces no puede ser directora, no puede ser una de las altas ejecutivas porque se embaraza. Aún así creo que muchas mujeres no quieren embarazarse y no quieren tener hijos, ¿no? Entonces también ya desde ahí estás discriminando porque es lo que debe de ser, ¿no? La mujer debe de tener hijos. Pero si quiere tener hijos, pues tampoco eso, o sea, no le estás quitando un pedazo del cerebro para que deje de funcionar, o sea, simplemente la verdad es que somos tan chingonas que podemos hacer las dos cosas sin bronca, ¿no? Insisto, en mi caso tengo mucha ayuda, ¿no? Y sin Maru yo no podría, o sea, me queda claro que hubiera sido complicadísimo o mis hijos tendrían que haber estado en la escuela muchas más horas de las que están ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido el cruce entre el periodismo y los derechos humanos? Entre la academia y la defensa y promoción de los derechos humanos. Pues mira, creo que son como mis dos grandes pasiones. Mi papá es un defensor de derechos humanos de toda la vida. Yo literal no nací en la marcha, pero casi nací en la marcha. Nací un 2 de octubre además. Entonces sí es como que traes ahí ya desde la cuna esa parte.
Y la verdad sí es la primera vez que veo que el periodismo da frutos súper palpables, ¿no? Porque estoy relacionando la parte de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos de personas en específico, de comunidades en específico, que con la chamba que hacemos en Cencos ayudamos a que se visibilice, ayudamos a que un proceso se pueda resolver, ayudamos a que ellos sean escuchados y ellas sean escuchadas. Entonces, la verdad es que me encanta justo lo que estoy haciendo ahora porque mezclo estas dos cosas que me encantan, que es el periodismo y la defensa de los derechos humanos y visibilizar el cagadero que pasa en este país, que cada vez está peor. Esperemos que esto mejore, pero por lo pronto yo no veo para cuándo, ¿no? ¿Pero tienes esperanza? Sí tengo, porque si no tuviera esperanza, justo mis alumnos siempre me dicen, porque casi siempre mis alumnos son bastante apolíticos en la universidad donde doy clase, ¿no? Entonces cuando llego y les hablo de ciertos temas, como que ni siquiera tenían idea de que algo así sucedía en su país, ¿no? Entonces al final me terminan preguntando como Miss, porque además me dicen Miss a pesar de que son de universidad, Miss, pero ¿hay esperanza de que esto cambie? Una vez me dijeron en el CIDE, o ya bajamos la cortina y nos vamos, ¿no? Y la neta es que si alguien como yo que se dedica a esto te dice que mejor bajemos la cortina y nos vayamos, sí sería súper desalentador, porque pues al contrario, nosotros trabajamos todos los días y nos levantamos todos los días para que esto cambie. Entonces yo sí tengo esperanza, siempre la he tenido, pero ahorita yo creo que hay mucha gente que tiene una conciencia distinta, o por lo menos está tratando de hacer cosas distintas. Así sea el challenge de recoger basura en la calle, ¿no? O de buscar cuestiones de lactancia dentro de su trabajo, estas cosas que en un momento no existían, están empezando a surgir o tienen en algunas ocasiones mucho tiempo ya ahí. Entonces, pues sí, yo sí creo que podemos modificarlos. Y siempre digo, con todo el trabajo que hago, que a veces los casos son muy difíciles y muy duros, que en este país somos más los mexicanas y mexicanas chingonas y trabajadoras y que nos levantamos todos los días para sacar este país adelante que los ojetes culeros que nos gobiernan. Entonces, pues nada más falta voltear la balanza y ese es parte de nuestro trabajo, como decirles, a ver, ellos trabajan para ti. Cuando nosotros empecemos como ciudadanía a empoderarnos así, a decirles, a ver, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto porque me lo prometiste o porque yo creo o tengo estos estudios de que es una mejor opción o lo que tú estás haciendo está mal, empezar a exigir y a criticarle al gobierno y a los funcionarios, yo creo que la cosa va a cambiar y justo por eso se han logrado modificar ciertas cosas, ¿no? A ver, como mujer, ¿cómo crees que podemos insertar la perspectiva de género en la agenda de los medios? Porque, cuando hablan de las mujeres no hablan precisamente como en términos lindos, a veces es solo una cifra, a veces es solo como protagonista de una nota roja, etcétera, ¿no? ¿Cómo insertar ese tema y darle el peso que tiene y qué hay que hacer, a quién hay que convencer? Yo creo que es bien difícil porque además sí los medios tienen una agenda súper misógina y sí, basta ver, a cualquier sección de celebridades o de espectáculos, ¿no? Para que te des cuenta cómo no hablan de las pompas de un actor, ¿no? Pero sí de una actriz. Lo que yo creo que todavía es más difícil es que los lectores leemos esas cosas, ¿no? En un momento dado el periódico más leído fue el periódico La Prensa y en otro momento fue Metro y después fue El Gráfico, que tienen en la portada un descabezado o descabezada y en la contraportada una chica con poca ropa. Entonces, pues el medio dice, pues eso es lo que vende, ¿no? Entonces es muy fácil decir, pues si tú estás consumiendo eso, pues eso es lo que te doy, ¿no? Es lo que me estás pidiendo. Es lo que me estás pidiendo que te dé. Yo creo que vamos caminando y hay ejercicios que me parecen súper interesantes, como por ejemplo que el noticiario más visto con más rating de televisión en este país lo conduzca una mujer, que es Denise Merker.
evidentemente Televisa no lo hace por buena onda, ¿no? O sea, Televisa hizo ese cambio porque se dio cuenta que estaba perdiendo audiencia y que tenía la necesidad de recuperar nuevas audiencias. Obtener nuevas audiencias y recuperar audiencias perdidas. Pero que esté una mujer tan chingona, tan buena periodista, que además tenga otra forma de hacer periodismo que el típico, es un pasito, ¿no? O sea, aunque en el fondo podamos pensar lo que sea de la decisión de Televisa, es un gran paso, ¿no? Que la productora de noticias de Televisa sea una mujer, que es Yolanda Ocampo, es un gran paso, ¿no? Sí creo que en las notas es más difícil cambiarle el chip a la gente si todavía seguimos leyendo estos comentarios como el profesor del ITAM que puso que las mujeres éramos unas escandalosas y aburríamos y no sé qué cuando hablábamos, agobiábamos con nuestros comentarios o algo así. O sea, cuando un profesor del ITAM hace ese tipo de comentarios, pues ¿qué te puedes esperar de alguien que no tenga una conciencia política, social, no toda la cuestión de género metida en su cabeza? Entonces, no nos queda más que presionar y que evidenciar este tipo de errores. Yo estoy en el consejo de la revista R de Reforma y de Cultura Colectiva y justo les hice a los de Cultura Colectiva un análisis de todo lo misóginos que son, ¿no? Entonces es como, a ver, dense cuenta. Y por esto les dicen machistas y por esto mucha gente les recrimina, sobre todo en redes sociales, ¿no? Pero es porque sí lo hacen y aquí están los ejemplos clarísimos de lo que están repitiendo con ciertos estándares que ya, o sea, ni nuestras abuelitas, ¿no? Entonces sí creo que... Pero espera, ¿qué dijeron? Pues es que hablaban así, o sea, desde, no sé, Lindsay Lohan, que ya vieron qué guapa era, ya vieron qué horrible está ahora, hasta poner unos dibujos sobre lo horrible que es la menstruación, ¿no? Y es como, estás siguiendo la bolita de que esto es anormal, de que es horrible, y es total, absolutamente tan normal que por eso estamos tú y yo aquí. Si no existiera, claro, no podríamos haber nacido, ¿no? Entonces, ni ellos. Exacto, ni ellos. Entonces, pues es un poco hacerles ver y empezar a lo mejor paso a pasito y empujando así con ciertos ejercicios. Y ni siquiera es una cuestión que yo haga como agresiva, ni que luego también nos tachan mucho de eso. Saber, o sea, de verdad, ¿tú crees que está padre que pongas así a una mujer y solo le critiques su cuerpo? O solo puede ser una gran artista, una gran cantante, y que solo te estés fijando en el pantalón blanco que trae puesto. O sea, de verdad eso te cae, o sea, en tu cabecita. Entonces sí creo que muchas veces sí lo hacen por costumbre y también lo hacen por machistas. Pero también creo que muchas veces no les dicen como, oye, la estás cagando, o sea, esto no está chido que lo repitas, ¿no? Pero ¿será que hay que decirles de verdad? Yo sí creo. O sea, yo sí creo que a lo mejor ya con mis hijos no, porque ya los educamos claro, distinto. Pero yo sí creo que ya hay muchas generaciones que traen en su cabeza otras cosas que les enseñaron y que ellos creen que a lo mejor así está bien, ¿no? Y nunca nadie les ha dicho que no. Entonces, yo no creo que tengamos que reeducarlos, ¿no? O sea, creo que es una cuestión de cada quien, pero yo creo que no está mal que les digas en qué se están equivocando y qué crees que puede ser ofensivo, porque pues sí hay mucha gente que creo que no lo hace con dolo. Hay otros que sino sí. Con ignorancia. Con ignorancia. Solo ignorancia. Sí. Brutal ignorancia. Una brutal ignorancia. Ya. Total. Estando del lado de las organizaciones, ¿cómo se logra colocar el tema de los derechos humanos en los medios y que tengan resonancia y que se les dé seguimiento y que importe de verdad, ¿no? Que los medios se conviertan en promotores de los derechos humanos? Primero que los respeten, ¿verdad? En el tratamiento de las notas, ¿no? O de los temas, y luego que se conviertan en promotores. Creo que lamentablemente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto nos hicieron más fácil ese trabajo, porque antes no se hablaba mucho de los derechos humanos hasta que empezó a convertirse esto en una tumba, en 37,000 personas desaparecidas, que ya era miles de mujeres asesinadas, ¿no? Es mucho más fácil que eso sea noticia, porque los medios se mueven así, ¿no? Y justo en mi caso,
pareció bastante sencillo que yo estuve en ese mundo, en el de los medios de comunicación, y sé perfectamente a quién venderle qué nota, porque y cómo, porque yo lo hacía en mis juntas editoriales con mi editor, le llegaba y le vendía la nota. Entonces, cuando llega un caso con nosotros, es como esta nota sobre personas desaparecidas, sé perfectamente a qué reportero, en qué medio o a qué editor se la podemos vender, ¿no? Yo solo creo que falta un poco eso, que además nosotros también desde las organizaciones de derechos humanos luego somos bien choreras y ¿Qué quieres decir con eso? Pues que no sabemos aterrizar los temas y creemos que si hablamos, no sé, de la reforma al 189 en cuestiones de trabajadoras del hogar, pero por supuesto, obvio. Claro, por supuesto que no, o en la fiscalía es como, por supuesto que necesitamos la reforma al artículo 102, y es como, a lo mejor el reportero viene a cubrir deportes y cerraron el medio y lo mandaron ahí, no tiene ni idea de qué le estás hablando. Ni interés, ¿no? ¿no? Y también, pues empezar a bajar los temas con la ciudadanía, porque es la primera vez en la historia que no solo podemos llegar a los medios tradicionales de comunicación, sino que nosotros podemos crear nuestros propios medios. Pero la onda de crear tu propio medio no es para que te lean los que ya saben que es necesaria la reforma al 102, sino que te lea la gente a la que le afecta porque es la reforma al artículo 102 en el caso de la fiscalía, pero que entienda y que exija también junto contigo el por qué necesitamos una fiscalía autónoma, independiente, bla, 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 ¿no? Pero entonces ahí, pues tienes que aprender a bajar el mensaje y no nada más creer que todos saben, que nacen sabiendo sobre derechos humanos, ¿no? Justo, además, el tema de derechos humanos como que no lo tenemos muy interiorizado. Es un poco fuerte decirlo, pero si hablas de corrupción, o si hablas de impunidad, puede ser que se entienda más. Lo que no hemos sabido explicar es que corrupción e impunidad son parte de las violaciones a derechos humanos, ¿no? Las desapariciones forzadas, los asesinatos, etcétera. Entonces, más que llamarle así como derechos humanos, empecemos a explicarle a la gente qué es esto y por qué es importante que los respeten y que las autoridades fomenten el respeto a los derechos humanos. Entonces sí, luego nosotros también creemos que todo el mundo nos entiende y la neta es que hablamos el mismo idioma y que hace resonancia del otro lado, ¿no? Y la verdad es que solo nos hablamos entre los que ya sabemos de estos temas. ¿Te late que para cerrar esta conversación le digas al mundo por qué es importante hablar de derechos humanos? ¿Para qué sirve defender derechos humanos? ¿Y por qué conviene interesarse en los derechos humanos? Dale, dile a la gente mi muro. Así, baja, 300 niveles. Pues es un poco eso. Los derechos humanos nos pasan... Ese que se oye es mi hijo que dice, hola mamá. Los derechos humanos pasan por todas nuestras actividades de todos los días, ¿no? O sea, si por ejemplo un jefe te violentó en tu trabajo, te agredieron en el microbús, si asesinaron a una persona cercana, si desaparecieron a una persona cercana, si la policía te detuvo en la calle cuando es inconstitucional que te detengan en un retén, todas esas cosas son los derechos humanos. O sea, tú tienes derecho a que eso no te suceda, ni a ti ni a nadie. La cuestión acá es que tenemos que saber a qué tenemos derecho y exigirle a la autoridad que no nos violente, ¿no? Entonces sí creo que a lo mejor no es tan fácil de explicar, pero es algo que hacemos todos los días. O sea, como lo que les decía la fiscalía es lo más fácil. Si te robaron el celular en el microbús, si te tortearon en el metro, si te mataron a alguien, que un policía, un ministerio público no haga su chamba es porque tenemos una fiscalía que no sirve. Entonces, ¿por qué queremos una fiscalía que sirva? Pues porque nos pasan todas estas cosas día a día. No son como los grandes casos de corrupción, que está bien, pero tanto los derechos humanos como en este caso la cuestión de la fiscalía nos atraviesa en cosas
de todos los días. O sea, el que tengas derecho, tus hijos tengan derecho a la educación y que en la escuela no te cobren estas cuotas que se supone que no existen, pero sí existen. Todo eso es algo a lo que tendríamos que tener derecho y que tendríamos que conocer para defender. Y ya. Y ya. Nada más para eso, para la vida cotidiana. Exacto. Bueno, pues tuvieron su clase gratuita, pública y gratuita de Derechos Humanos aquí con la Miss Ixchel. Con la Miss. Ixchel, te agradezco que hayas aceptado esta charla, que No, hayas hombre. compartido así tu vida en Express, de todo, y hasta de la lactancia. Te recuerdo Que también es su derecho, claro. por cierto, a exigir, por cierto. Donde poderle sea. dar de mamar a su bebé donde sea, y en el trabajo tienen que respetarlos y tienen que darles chance de que puedan, la verdad, lo mejor sería que puedan estar con su hijo o su hija más tiempo, o que se lo pudieran llevar a la oficina. Hay lugares donde tienen guarderías para que el bebé esté ahí mismo en tu edificio, ¿no? Y si no, ¿dónde se quejan o qué? Pues mira, en principio tienen que tener las empresas o las instituciones de gobierno, hay órganos internos donde puedes quejarte, pero también si te discriminan, te puedes quejar en la CONAPRED, que es la que es federal, y la COPRED, que es acá en la Ciudad de México, pero también puedes, o sea, si ya es una violación grave a derechos humanos, puedes meter una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Comisión del Distrito Federal también puedes meter queja, aunque no sea una violación grave. Creo que también es parte de ser ciudadano empezar a exigir, porque para un empleador es bien fácil decirte que no puedes tener tiempo para lactar a tu hijo porque si no te corro. Eso es ilegal. Entonces tenemos que empezar a nosotros hacerles quedar claro que están cayendo en una ilegalidad y denunciarlos y demandarlos si es necesario y seguir con todo el proceso, que sí puede ser que sea muy tedioso, pero lo hacen porque saben que no denunciamos, porque no nos quejamos, porque no seguimos con el proceso, etcétera. Bueno, pues miren, cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier queja, también consulten a Ixchel. Ixchel, despídete en específico de las mujeres y diles por qué vale la pena ser periodista, por qué vale la pena ser defensora de derechos humanos como mujeres. No, pues vale muchísimo la pena ser periodista y defensora de derechos humanos, pues porque este país está hecho un desastre. Entonces necesitamos mujeres valientes que estén informando lo que pasa en este país, mujeres valientes que estén echando el pecho para adelante, porque la verdad es que al final de cuentas, no quiero sonar mal, pero muchas veces nosotras somos las que sacamos adelante no solo a la casa, sino al trabajo, sino al país. Entonces, si no hay mujeres valientes haciendo este tipo de trabajo, pues es mucho más fácil para la clase política hacer chingaderas. No se hable más. Hemos cerrado. Exacto. Gracias. Te recuerdo que vamos a subir el video a YouTube y lo rolamos luego. Me parece muy bien. Gracias Cuídense. a quien esté y a quien estará. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao! Bye.